Estamos de vuelta, queridos amigos. Es Psicología Transgeneracional, el minicurso que hemos estado escuchando de la doctora Raquel Schlosser, quien lo ha venido impartiendo desde el pasado lunes. También la pueden encontrar en su página personal, que es www.raquelschlosser.com. Les deletreo Schlosser, que es un apellido difícil de escribir, que es S-C-H-L-O-S-S-E-R. S-H-S-C-H-L-O-S-S-E-R. Raquel Schlosser. Raquel, sí. Decíamos del lugar que ocupamos y de cómo se conforman las familias y a cuántos tomas en cuenta. Ya dijimos, las personas, los niños que no llegaron a buen término, que son nonatos, entonces no se cuentan. Sin embargo, los nacidos, apenas hayan nacido, aunque hayan muerto al poco tiempo, desafortunadamente, pero de todas maneras ya se cuentan. Por supuesto que se cuentan los hijos de otras familias. A mí me tocó, fíjate, el caso. En el velorio estábamos acompañando a una familia cuyo padre se había muerto. Y llegó la otra familia que le habían avisado. Y esas dos familias no se conocían. Alguien que sí conocía el secreto de las dos familias le avisó a la segunda que estaban celebrando, o no estaban celebrando, estaban velando al padre en una funeraria y llegaron las dos. Esto no es extraño ni es, digamos, anecdótico. Desafortunadamente sucede mucho cuando un padre muere y entonces pues salen todos los miembros de las familias. Como tú decías, aquí cuando se guarda una lealtad, cuando hay una lealtad oculta, una lealtad invisible, una lealtad que no sale a la luz pública, tarde o temprano puede causar problemas. Además, mira, es un ejemplo muy afortunado, porque quienes nos estén escuchando y tengan familias ocultas, tienen que saber el daño que les están provocando. No tienen abuelos, no pueden ver al padre, no pueden confiar en él, pero no pueden confiar en él los hijos que están teniendo ocultos. Va a tener efectos en su forma de buscar pareja, el tener un padre ausente o que va y viene o que miente y que dice que trabaja en un lado y trabaja en el otro y que viaja. Va a tener efectos porque no se puede tapar el sol con un dedo y está dañando el derecho y la integridad de las personas a las que él le dio la vida. 1. Y 2. No hay posibilidades de salvarse a la memoria familiar. Esta cuestión que acabamos de decir del 1, del 2, de los hijos como van naciendo, muchas veces esos hijos están intercalados. ¿Y quién es el 1 y quién es el 2? ¿O creen que pueden numerar 1, 2, 3 del otro lado cuando aquí están naciendo intercalados con esa familia? No es así. Y las sensaciones, los sentimientos, las formas de vincularse en la familia y muchas de las relaciones difíciles tienen origen en este encubrimiento y en esta mentira, porque además no es nada más no decir de la otra familia. Para que otra familia exista tiene que haber mentiras, encubrimiento, tiene que haber alteradas las relaciones de sexualidad de la pareja, tiene que haber alguien que esté cerrando los ojos y se haga víctima, tiene que haber un victimario, tiene que haber del otro lado una persona que está encubriendo las cosas, y estas son decisiones de todos los adultos, pero lo importante es que sepan que están escribiendo la forma de vincularse con sus parejas, las personas que más aman, porque a veces sí aman a sus hijos, a veces sí aman a sus parejas. Yo no me meto al amor, estoy metiéndome a las estructuras, no a los vínculos amorosos. Hay familias que el señor tiene varias mujeres, pero que es público. En el caso de las familias, algunas familias árabes, algunas familias islámicas, ¿no? Y ahí no hay problema con el secreto. Y no hay problema porque saben cuántos hijos, con quién, de qué mujer,
El problema es con los secretos, entonces, no con que tengan hijos intercalados, no con que tengan hijos con una mujer y la otra mujer, o al revés, las mujeres con un hombre, otro hombre, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera el papá sabe que no es hijo de ese hombre, ¿no? Eso sí altera. Y todo eso, claro, se altera. Pero tu primer ejemplo es muy afortunado porque recibí una vez un hombre que me dijo, Raquel, no me siento que haya yo tenido lugar en mi vida. Era un hombre ya mayor y era una persona que estaba en el medio artístico muy importante. Le dije, es casi imposible. ¿Cómo llegaste donde llegaste? Me dijo, mi padre todas las noches iba conmigo, me ayudaba, estaba en todas las... en la televisora, me regresaba, ¿no? Y le digo, y entonces me dice, y conocí a mis medios hermanos, y a la hora que se configuró la constelación, curiosamente, se quedaron paradas las 4 mujeres que tenía con el esposo en una posición como si estuviera arreglado, como si estuviera bien. Y entonces le pregunté el origen del padre. ¿De dónde venía el padre? Me dijo, en la guerra del Líbano. La mamá, él era bebé, la mamá alcanzó a dárselo a una tía de él para que lo criara. Y entonces él creció acá separado del resto de su familia y nunca supo qué les pasó. Le digo, bueno, ahora entiendo que tu prejuicio de cómo tiene que ser la familia es lo que no te ha permitido tomar tu lugar. Pero tu padre hizo una familia musulmana, o sea, una familia árabe libanesa. O sea, 4 mujeres, las mantuvo a todas, les dio carrera a todos los hijos. Todas se conocían, los hijos también, sí, ¿no? Se conocían sin interactuar, pero no Sin había mentira. Sí. Y es muy probable que haya elegido mujeres que también tenían sus ancestros libaneses o árabes de cualquier otro lugar. Es muy probable, porque las mujeres mexicanas, cuando las ponemos cuando sus representantes como se ponen en una constelación, generalmente están molestas y enojadas, y curiosamente estas no. Entonces, nos elegimos por resonancias. Qué bárbaro. Él sin saber. Él sin saber qué es lo que había pasado. No. Wow. ¿Cómo de verdad hay una memoria? Y hasta que no se habla, hasta que no sale a la luz, pues ese hombre, me imagino, el que fue a consultarte, me imagino que después de todo esto ya se sintió bien, ya encontró su lugar, ya supo como de dónde. Pues imagínate de repente vivir engañado por los propios prejuicios del lugar a donde vives, y el padre hizo una familia de acuerdo a sus amores, de acuerdo a todo lo que perdió, y lo hizo de buena manera también. Entonces es diferente, y lo dice cuando estoy en la consulta. O sea, llevo 20 años, Julieta. Todos los lunes a las 5 de la tarde hay constelaciones en mi institución. Todos los lunes hace 20 años. A las cuales, queridos amigos, ustedes pueden acudir. Su institución está en Polanco, tienen que hablar antes para que les den los horarios, en fin. Pero es muy lindo estar en una constelación, pertenecer a una constelación, representar a alguien de esa constelación. Porque de verdad es, yo creo, una experiencia que algún día hay que vivirla. Yo quiero decirles que es gratuita para todas las personas que no son consultantes. Sí se cobra para cuando tú eres, digamos, quien para ti está trabajando, cuando tú estás, como se dice, constelando, pero no para las personas que están ahí. Y bueno, con el tiempo pueden ver que se solucionan cosas, que es como una ceremonia, porque realmente yo creo que es como una ceremonia, es un ritual, hay conversaciones, hay reparaciones, Raquel, hay profundas. Hay perdones, hay aclaraciones, hay cosas que no se habían dicho y bueno, tú las guías maravillosamente, muy emotivamente. La gente de verdad sale cimbrada, sale muy conmovida. Y cuando terminamos es para mí, terminamos cada constelación y la frase que deja ver que vamos por el camino correcto es cuando la persona me dice, es que nunca lo hubiera pensado ahí, ¿no?
Entonces, imagínate, eso es mis lunes. Pero ahora tenemos también talleres temáticos. Entonces, durante 4 sesiones, imagínate, tienes la posibilidad de estar con gente como tú, que tenga tu problema, o eres mamá soltera, o eres una mujer que no ha sabido cómo criar a sus hijos, o estás en una situación de divorcio que ya llevas atorada mucho tiempo, o eres un hombre que quiere hacer una vida diferente y no has podido. Te vas a reunir durante 4 sesiones, 4 constelaciones, 15 personas, el mismo tema. Con un tema similar, y entonces pueden trabajar cosas. Y Todos trabajan Todos. su propia historia. Bueno, pues es en Polanco, es la colonia Polanco, aquí en la Ciudad de México, y pueden entrar a la página de psicologiatransgeneracional.com y ustedes van a ver ahí los teléfonos para que hagan una cita. Son los lunes a partir de las 5 de la tarde en el Instituto de Estudios Transgeneracionales. Vamos a hacer una pausa y continuamos con la doctora Raquel Schlosser, es la directora de este instituto. Volvemos. Estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Es la 5ª sesión de este minicurso de una semana aquí en Día a Día con el título de Psicología Transgeneracional. Yo soy Julieta Lujambio y bueno, me da mucho gusto de haber estado acompañando todos estos días a la doctora Raquel Schlosser. Como ven, es alguien que se ha preparado muchísimo, no solamente en el tema de las constelaciones, sino en este tema de todo tipo de configuraciones empresariales, laborales, estructurales, empresariales, familiares, etcétera, etcétera. Pero me imagino que la gente te consulta más por un tema de familia o no. Sí, inicialmente, porque los efectos están ahí. Pero cuando empezamos a ver qué es lo que pasa en la familia, hay muchas decisiones que tomar antes de saber con qué tipo de constelación de las que nombraste podemos entrar. Por ejemplo, mire, estuve en Sudáfrica trabajando y la persona con la que yo estaba le avisó a la familia Mandela con la cual tenían relación, y tuve el privilegio de trabajar con Nelson su Mandela. familia. No con él directamente, ya estaba encamado, ya había salido de la cárcel, obviamente. Sí, y fue hace unos 8 años, pero él todavía vivía, pero estaba aún, ya estaba muy grave, digamos, pero su familia me vino a consultar, tuve ese privilegio, y era complicado, porque había que saber si los problemas que estaba viviendo la familia, lo cual obviamente guardo en absoluta discreción, se trataba de que había un campo político metiéndose en la familia, o si era realmente una situación familiar la que estaba complicando la situación en la familia. Entonces, como diseñé mis constelaciones transgeneracionales, donde trabajamos con la psicohistoria, lo que hice es tomar 2 representantes del padre Mandela, el padre de la patria, ¿no?, el padre del país, y el padre de la familia. Y configuramos el conflicto. Y para mí fue maravilloso ver que el único que se movió fue el padre de la familia. Quiere decir que era un conflicto generado en la historia familiar y no en la historia política del país. Pero también cuando estuve en Nicaragua, por ejemplo, hice un trabajo similar con familias que habían estado también metidas en la guerrilla. Era al contrario, el estado de guerra y la tensión y los silencios y las injusticias que se cometieron estaban metiéndose en la familia, ¿no? Entonces, cuando tienes este concepto de las constelaciones transgeneracionales, que son las que son mi sello, ¿no?, gracias a mucho de lo que aprendí con Bert, pero hay que seguir desarrollando el campo y hay que teorizarlo. Entonces, con estas constelaciones transgeneracionales puedo ver más allá. Por ejemplo, en una familia me la trajeron porque el chico era terrible, al padre le había aventado cuchillos, una cosa espantosa lo que había pasado. También era una familia en Nicaragua.
y todos estaban volteados a mirar eso. Vino la hermana, y cuando yo volteé a mirar a la hermana venía en anorexia. Nadie se había dado cuenta. Cualquier persona normal lo hubiera visto. En cambio, era tanta la violencia que había con el hijo, los dos adolescentes, que no se habían dado cuenta de la necesidad de la chiquita. Y les pregunté el origen, ¿de dónde vienen? ¿No? De una familia alemana que huyó de Alemania, que huyó con papeles no legales, que fueron papeles que dieron a los asesinos, a los de más alto nivel. Llegaron a Sudamérica, a muchos lugares. También habían estado allá. ¿Y qué es lo que teníamos en la familia? Un perpetrador y una víctima. Entre los hijos había caído el silencio de esta familia de 2, 3 generaciones atrás. Estos eran inocentes, la mamá y el papá eran inocentes, pero había prácticamente el perfil de un nazi y el perfil de una persona en campo de exterminio. Y entonces no podemos, en ese momento estamos frente a una constelación psicohistórica que se hace con constelación transgeneracional. Tenemos información psicohistórica. Sí, ya afectó a la familia, pero el origen no está en la familia, está en los campos sociales más grandes. Entonces, ahí la comprensión que hay de la psicología transgeneracional es la que nos permite entender, porque ahí vemos sociología, vemos historia, vemos los campos que están impactando, vemos cómo se manifiestan, y claro que terminaremos en una constelación familiar, porque hay proceso, pero tenemos que empezar por atrás, tenemos que empezar por ver el tejido social, ver cómo se insertó en esta familia, ver los secretos, los silencios, las responsabilidades, y por supuesto que ya afectó todos los vínculos familiares. Terminaremos en una constelación familiar y luego los miembros podrán atenderse de manera personal. Tengo el caso, Raquel Schlosser, de 3 niños que van a dar a una especie de albergue, como una especie de orfanatorio aquí en México. Estos niños vienen de Guerrero, de un lugar de Guerrero. Los 3 con padre diferente, pero la misma madre, que había muerto dirigiéndose de Chilpancingo a Iguala, allá en Guerrero. Hijos de una prostituta. Estos niños quedan sin madre, la mamá tiene un accidente, y estos niños van a dar a un albergue del DIF y luego son trasladados a una casa de asistencia, a un albergue aquí en la Ciudad de México de una institución de asistencia privada. Estos niños con características, temperamentos diferentes. Uno se ve que el papá era más bien de raza negra porque el niño tenía muchos rasgos africanos, luego el mayor tenía diabetes, tenía como 12 años, luego el segundo, este niño con rasgos africanos, con mucho problema para hablar, y el chiquito muy, muy simpático, muy vivaracho, con unos ojitos así muy... Están en este lugar. Los niños nunca realmente estuvieron a gusto, se sentían mal. No sé si se les habrá ocultado el accidente de la mamá, pero los niños no estaban bien. Y la señora que regenteaba a esta mujer, que era prostituta, resulta que viene y reclama a los niños. Se hace pasar por no sé quién, por la abuela o no sé por quién, tenía papeles, actas de nacimiento que había buscado de estos niños. Ella también había caído en la cárcel, esta mujer, por tráfico de drogas, pero al final un mal juez se los regresa a esta señora. O sea, los niños, bueno, no era su familia, porque esta señora que se hacía pasar por la abuela, pues no era la familia, era la señora que regenteaba a la mamá prostituta. Estos niños no tenían un padre común, eran hijos de un diferente padre. Y la mamá, que era la que los unía, digamos, se había muerto. A la fecha, uno de ellos más o menos salió adelante, los otros 2 mal. Ya son niños menores, infractores, delincuentes. Así es. Entonces, a mí es un caso que tuve muy de cerca, que me enojó muchísimo. A lo mejor no defendieron bien en esa institución a los niños y los dejaron regresar con una mujer que no había investigado bien el juez. En fin,
El caso es que se cometió una cosa terrible con ellos porque si bien no se sentían bien en ese albergue, yo no sé si la psicología transgeneracional hubiera podido, bueno, ya el hubiera no existe, pero en casos similares puede hacer algo para buscar un mejor lugar, un mejor ambiente. Podemos hacer dos cosas ahí, Julieta. Una es, gracias por traer el caso, porque justamente nosotros tenemos un proyecto social muy grande en el instituto. Trabajé en la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora con madres o abuelas que les habían matado o el esposo había sufrido violencia o le habían matado a la hija y teníamos que trabajar con los niños, ¿no? Este trabajo lo permite. Es terapia familiar a través de un solo miembro. Entonces no necesitamos toda la información. Entonces sí podemos trabajar y podemos trabajar con un altísimo costo-beneficio. He trabajado por eso en muchas instituciones. Trabajamos con Reintegra, trabajé en la zona purépecha con indígenas, trabajé en mujeres, formé a todas las personas que durante 4 o 5 años dieron constelaciones para familias que vivieron violencia en las delegaciones políticas. Entonces, la gente que menos tiene acceso, nosotros podemos realmente trabajar con ellas y van a poder en estos grupos, pero sabes cómo es terapia familiar a través de un solo miembro. Con tener un poco de información podemos empezar a reestructurar su tejido familiar. 1. 2. En términos de prevención, tenemos un curso muy breve que podemos dar a personas que toman decisiones sobre las familias, jueces de lo familiar, mediadores, mediadoras, que podemos mostrarles con todas estas metodologías que tiene la psicología transgeneracional que hemos desarrollado, las decisiones, las repercusiones que tienen en el futuro son muy importantes. ¿Qué repercusiones tiene? ¿Cuál es el orden correcto? ¿Cuáles serían las personas que tendrían que ocuparse de ellos? ¿Cómo hacerlo? Entonces, podemos hacer prevención si llegamos con esta información a personas que toman la decisión sobre las vidas. Abogados que se dedican a romper, ¿no?, en pedazos a la gente. Estamos ahorita organizando unas conferencias y además si entran a mi página van a ver el curso de mediación que tenemos. Desarrollé un curso donde las familias tienen que pasar por 10 etapas. Máximo son 15 sesiones a 16 sesiones. Son 4 meses para planear toda una vida, ¿no? Entonces, valdría la pena verlo para que se metan en la página y damos conferencias sobre eso. Entonces, hay mucha información para poder hacer prevención. Ay, sí, estos chiquitos. Yo me pongo a ver su caso, digo, todo lo que se pudo haber hecho para que estos niños no llegaran a esos límites. Pero bueno, al regresar del corte, dejo sembrada la pregunta para mi querida invitada, la doctora Raquel Schlosser, que es la directora del Instituto de Estudios Transgeneracionales. Dices que trabajas con una sola persona del sistema. Las demás personas, algo se acomoda en ellas, aunque no estén trabajando. O sea, con una persona basta en el sistema que acomode, que para reestructurar, para sacar, por ejemplo, todo este tipo de lealtades invisibles, de secretos de familia, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una pausa y volvemos para la última parte de este curso, de este minicurso de psicología transgeneracional aquí en Día a Día. Yo soy Julieta Lujambio en Hombre Nuevo Digital. Trabajar con una sola persona dentro de un sistema. Esto puede impactar al resto de las familias. Estamos en el final ya de este minicurso Psicología Transgeneracional por Hombre Nuevo Digital. ¿Qué opina la doctora Raquel Schlosser? Mira, hay todo un mito acerca de eso. Sí podemos trabajar con una persona, con todo su sistema familiar. Y hay movimientos. Lo que no sabremos es cuáles hasta que suceden, ¿no? Entonces,
Hay mitos acerca de las constelaciones, que con una constelación sanas todo, que después de eso no puedes hablar, que después te tienes que esperar 3 meses, que no puedes hacer una constelación continua de otra. Es basura. Para nada. Nosotros estamos al servicio de la persona que lo requiere y muchas veces tenemos que hacer 1, 2 o 3 constelaciones o más, las que se requieran. Pero la diferencia es que nos vamos adaptando al tiempo y a la necesidad interna de la persona para que acomode, o a la información que requiere, o a veces, como en mi caso y en mi institución y las miles de personas formadas ya en el instituto, tenemos más de 3,000 alumnos formados, saben que estamos en procesos. Entonces, una constelación puede servirte si tu pregunta tiene que ver con algo muy concreto o algo muy profundo, pero que se acomoda, ¿no? Y se acomoda también porque tú también llegas de otra manera, ¿no? O sea, pero no es magia. Parece magia. Probablemente haya algo mágico en todas las terapias, pero no necesariamente es. Ahora, puede ser que una persona llegue con un problema relacionado con su pareja, ¿no? Que lo esté victimizando muchísimo, él me ha dañado, esto, lo otro, y cuando se da cuenta en la constelación, ella, a lo mejor sin darse cuenta, ha estado buscando una relación de dolor en donde no toma fuerza, y cuando se da cuenta que en las historias familiares hay complicidades ocultas y se están balanceando situaciones del pasado, tiene más fuerza para cambiar. Entonces, sí cambian las personas que están en contacto nuestro, porque nosotros cambiamos la visión de vida. Entonces, cuando viene una mamá y una hija a trabajar juntas, es maravilloso, porque van a discutir de otras cosas. O cuando viene una pareja que me dice, es que me da miedo que él esté viendo mis cosas. Bueno, si no están en tremendo conflicto, los voy a poner juntos porque van a tener una discusión distinta. Es diferente a cuando vienen a separarse o vienen a divorciarse. Lo único que no quiero es darle más herramientas a la lengua para lastimarse, ¿no? Entonces trabajamos separados. Pero el número de sesiones depende de la evolución y depende del tema. Hay personas que en estos 15 o 18 años han venido 14 veces, 12 veces, se les atora algo y regresan, ¿no? Es muy noble. El trabajo de la constelación es muy noble. Y hay personas que quieren venir semana con semana, como si fuera deporte, para no cambiar. Porque tú necesitas pausas para respirar, para ver lo que hiciste, para ver cómo funciona. Entonces, de esas personas que yo recuerdo antes hacía cada semana talleres muy grandes o cada mes, y en cada taller tenían algo tremendo que trabajar. No es así. A veces uno va a la terapia para no cambiar, y a veces uno va a la terapia pensando que de afuera va a venir la solución. Sí cambian muchas cosas, Julie, muchas cosas cambian, pero cambian porque afuera se están moviendo los sistemas, efectivamente, porque son parte del mío, porque yo también estoy modificando las cosas. ¿Y sabes qué es lo más importante? Cuando yo estoy viendo cómo tiene impacto el pasado sobre el presente, me vuelvo dueño de mí, porque sé que estoy escribiendo la historia, porque sé que cada acto mío cuenta, porque sé que cambiar, lo que tenga yo que cambiar y que permanezca lo que haya salido bien, ¿no? Estoy escribiendo la historia de los que vienen. Entonces, imagínate la visión de saber que nada es en vano. Yo no puedo imaginar en este momento, después de que estamos con 200 minutos de este conocimiento, que tiene encima 30 años de tu experiencia como consultora, como entrevistadora en radio, en tele y con todo lo que tú has trabajado. Haces y formulas preguntas que
sacan lo mejor de mí, toda la experiencia para podérsela dar a tu auditorio. Entonces, imagínate cada persona ahorita con lo nuevo que está oyendo, cómo va a procesar la información, qué nuevas cosas va a platicar en la mesa, qué va a soñar distinto. Cuando se acueste, en qué va a pensar antes de dormir. ¿A quién le va a hablar por teléfono que nunca le ha hablado? ¿Qué relación va a restablecer? ¿Cómo va a hablar con su exmujer? ¿Cómo se va a relacionar con los hijos que nunca había visto y que hoy sabe que si tiene nuevos van a padecerlo? Porque nunca hay nuevos hijos. Hay los que se guían en el camino en esta 1, 2, 3, 7, 8, 9, ¿no? Entonces, imaginemos el servicio de cultura de paz que esta psicología transgeneracional nos da, ¿no? Toda la escuela de Frankfurt, todos estos sociólogos que entendieron que la historia tiene un impacto sobre nuestras vidas. Todo lo que hoy podemos hacer a través de una sola constelación, ver que en una constelación hay 30 personas, como vienen los lunes a ver, de las cuales 8 van a trabajar y 8 están prestándose. Pero imagina que hay una mujer que está trabajando sobre las injusticias que se vivieron. ¿Cuántos hombres ahí están viéndose reflejados y cuánto van a abrir su corazón para cambiar? Porque saben los efectos que eso va a tener. Entonces, siempre hay posibilidades de cambio y no necesariamente son terapéuticos. Hay veces una buena palabra que cae en un buen momento en el que lo necesitábamos o cuando estábamos haciendo una pausa en nuestra vida, tiene un efecto para mucho tiempo. Y finalmente es abrir conciencia, es despertar a la conciencia. Es así como tú y yo, Raquel Schlosser, empezamos hace 5 días el curso. Sí. Y tú nos decías, la mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos guiadas por elecciones inconscientes. Y esto como que me hace mucho sentido. Si yo estoy viendo representada una situación en otra persona y a lo mejor yo me identifico en esa constelación familiar con la que dejaron, con la que engañaron, pues obviamente algo va a cambiar en mí. Y saber, tener conocimiento, tener información, te obliga necesariamente a tomar decisiones. No puedes seguir haciéndote la mensa, el menso, cuando ya lo tienes consciente, cuando ya te diste cuenta de una situación. Todo esto, queridos amigos, como decía la doctora Schlosser, nos tiene que llevar a pensar de otra manera, a ver qué podemos hacer para cambiar nuestras vidas, porque todos estamos diseñados, ¿verdad?, para hacer de lo que tenemos lo más feliz en la tierra. Y no es justo, Raquel, que estemos sufriendo, además por cosas del pasado o de otras familias o que otros nos hicieron y que estemos llevando a cuestas toda esa memoria de nuestros antepasados que no sabemos ni por dónde viene. Entonces, yo, queridos amigos, les quiero pues invitar nuevamente a que vivan esa experiencia de las constelaciones familiares. Si les gusta y si quieren tomar en sus manos esta psicología, esta corriente psicológica, pues también ya saben el caminito para encontrar a Raquel y su institución. Es el Instituto de Estudios Transgeneracionales, los pueden encontrar en el Facebook o lo pueden encontrar en el sitio web www.psicologiatransgeneracional o en la página de la misma doctora que es www.raquelschlosser, SCHLOSSER. Raquel, estamos llegando al final. ¿Algo que quieras agregar? Sí, pueden ver mis constelaciones también en YouTube. Yo pedí autorización a la gente con la que estuve y pueden ver mis constelaciones y pueden ver de toda mi etapa que estuve con Bert Hellinger, fui su traductora. Hay muchas constelaciones también de Bert donde yo le traduje y vale la pena saberlo, vale la pena saber que abrevé de la fuente, que 20 años me he estado capacitando más y más, que todo lo que nosotros sabemos está en nuestros programas académicos, que hoy tenemos todo un sistema para atender a la gente. Pueden venir y tenemos grupos temáticos, pueden ingresar a nuestro ejército de paz, ¿no? Aunque dicen que suena contradictorio, ¿no? Pero es una forma de pacificar. Queremos que mucha gente se forme.
Hoy estamos además en muchos estados, Julieta, y queremos llevar el instituto a más y más estados. Entonces, estamos nosotros compartiendo el conocimiento. Una de las claves más importantes que las escuelas que duran se preguntan es, muchas escuelas de psicología terminaron cuando su creador se fue. Entonces, las que perduran, las buenas, las profundas, son las que cuando su creador se va, continúan. Entonces, gracias a Dios todavía no tenemos eso. Bert vive. Yo hace mucho tiempo que no estoy directamente relacionada porque él se fue por el lado de las franquicias con su Hellinger Ciencia. Yo me seguí por el lado académico, siempre agradeciéndole a mi maestro todo lo que 10 años estuve, aprendí, viví con él de cerca, en privado, en público, los países a los que viajé, a veces acompañándolo, a veces mirándolo, viéndolo, pero lo más importante es que escojamos bien en manos de quién poner nuestra vida. Si uno va con un doctor, uno busca sus antecedentes. ¿Quién es? ¿A quién operó? ¿Con quién estuvo? ¿Dónde se formó? Si uno va con un abogado, por supuesto que le va a explorar todo porque no queremos ir con alguien que nos traicione. Si uno va con una psicóloga, pues busca sus credenciales. Y si uno quiere hacer constelaciones, que busque las credenciales también. ¿Dónde se formó? ¿Quién lo formó? Hay muchos cursos express, hay gente que no está trabajando correctamente, como en todo. Pero busquen las credenciales, busquen dónde se formó, quién es, cuáles son sus estudios, cuál es su experiencia, cuáles son sus antecedentes, para poder saber que es una persona que realmente vale la pena que ustedes pongan su vida en sus manos. Uno cree que no está arriesgando mucho, pero uno está arriesgando porque uno llega necesitado con una persona, uno llega sin piel, llegas al rojo vivo, ¿no? Con la piel, la carne al rojo vivo. Te tienes que enfrentar a una persona muy ética, que actúe pues bajo principios y normas morales, porque como tú dices, vienes muy vulnerable y te pueden manipular. Entonces alguien que realmente quiera lo mejor para ti y para tu familia. Raquel, muchas gracias por haber venido. Un privilegio. Gracias. Luego por subir esto a tu página donde más personas nos van a poder escuchar y espero verte muy pronto. Ha sido un privilegio estar contigo, Julieta. Gracias. Yo soy Julieta Lujambio, ella es la doctora Raquel Schlosser y esto es Hombre Nuevo Digital. Gracias a Fernando Said, quien estuvo con nosotros acompañándonos en la parte técnica y por supuesto a nuestro productor general Martín Chávez. Hasta el próximo lunes.